Hola, bienvenidos. Como ya es habitual, los jueves nos reunimos a esta hora para compartir este tema que nos preocupa. Aquí estamos con este documento que creo que yo no sé si el 99% lo ha logrado revisar, mirar, leer, comprender. Es un poquito más difícil. Nos ha costado a todos el grado de dificultad que pueda tener. Hoy vamos a seguir conversando respecto de esta propuesta constitucional y hemos escogido un tema que a lo mejor de pronto puede ser más enredado todavía, el sistema político que nos propone esta constitución. Y para ello tenemos un panel, el cual pasamos a saludar inmediatamente en estudios. Hoy día nos acompaña, voy a partir por la dama, Belén Pizarro Villegas, ella es egresada cientista política de la Universidad Católica. Gracias, Belén, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Está también compartiendo este panel el abogado Carlos Tenorio Fuentes, abogado también de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vía remota, a través de la tecnología, queremos saludar al ex diputado de la Araucanía, ex constituyente del Distrito 22 de la provincia de Malleco, Fuad Chaín Valenzuela, a quien le agradezco la gentileza, Fuad, y la disposición para conversar con nosotros. Créanos que no ha sido fácil encontrar ex constituyentes para estar discutiendo este tema. A todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, entremos en materia inmediatamente, recordando que a las 20:45 tenemos la franja, así que tenemos que avanzar. Revisando parte de esta propuesta, el capítulo 4, participación democrática, artículo 151, dice que en Chile la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y en el pleno ejercicio de la democracia. El artículo 3, el inciso 3 de este artículo 151, dice que la actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Belén, de acuerdo a lo que usted ha visto, ha podido revisar este documento, ¿se cumple esta garantía que entrega la propuesta constitucional? A ver, es difícil de interpretar porque hoy en día tenemos un sistema, tenemos que finalmente ver eso, primero que nada, el sistema que tenemos actualmente. Entonces hablamos de representatividad, pero dejamos fuera en estos artículos algo tan importante como lo son los partidos políticos hoy en día. Creo que eso es fundamental para hablar de representatividad. Los partidos políticos son quienes hoy en día nos representan en el Congreso que hoy en día se va a ver debilitado también porque se va a quitar la Cámara del Senado, quien también nos representa como región y genera también un equilibrio entre los dos poderes que tenemos en el Congreso, que es la Cámara de Diputados y Cámara del Senado. Entonces creo que no me queda tan claro cómo es la representatividad en este sentido de la propuesta. Carlos, de alguna u otra manera, este sistema genera la expresión democrática que tenemos que tener como país. O sea, mira, depende de lo que queramos definir como democracia. Yo me parece que el proyecto en general lo que presenta es una visión bastante, voy a ser muy responsable de esto, bastante poética, pero al mismo tiempo el texto es tan amplio y es tan contradictorio entre unas normas y otras que termina siendo muy confuso, ¿ya? De hecho, la norma que tú acabas de leer es una norma que si uno la ve en abstracto, como plana, no parece contradictoria, pero si uno la analiza sistemáticamente con otras disposiciones del mismo proyecto, cae en sendas contradicciones. Cae en sendas contradicciones porque además genera muchas expectativas en cuanto a garantías, pero al mismo tiempo no te explica cómo esas garantías van a ser cumplidas y cómo la ciudadanía, que legítimamente va a adoptar una decisión u otra, va a poder exigirle al Estado como tal el cumplimiento de las mismas. Y en ese orden de cosas, por cierto, es un proyecto demasiado hasta contemplativo en ciertos aspectos. Y a mí me parece que el ser así, particularmente entendiendo lo que debe ser una constitución, termina siendo peligroso.
Bueno, quien ha tenido, digamos, la gracia de haber sido activo parlamentario, y digamos, dentro del sistema actual político, y que además ha tenido la responsabilidad de participar también en lo que es la autoría de esta propuesta de Carta Magna, es Fuad Chahín. En este aspecto, Fuad, ¿cuál es su precisión respecto de este sistema político que se plantea en la nueva Constitución? Bueno, tal como decía Carla, o sea, Belén y Carlos, la verdad es que aquí tenemos unas normas que no se pueden ver individualmente, hay que mirar este sistema. Y, por ejemplo, la falta de regulación de los partidos políticos, que ni siquiera son mencionados en la Carta Fundamental, es una debilidad, porque ¿cuáles son algunos de los problemas que tiene el actual sistema político? Que, a mi juicio, esta era una gran oportunidad de corregir. Uno, el poder tener partidos más fuertes, programáticos, y no partidos débiles, instrumentales, que de alguna manera lo que hacen es ser un escaso vínculo entre el ejercicio del poder y la comunidad y la ciudadanía, y por lo tanto desaprovechamos esta oportunidad en lugar de fortalecer los partidos, de poder tener partidos programáticos, ¿no es cierto? Lo que se hace ni siquiera mencionarlo, se habla de organizaciones políticas en general, porque se abre la puerta también a que organizaciones sociales puedan participar en la actividad política y no hay ninguna regulación mayor. Segundo gran problema del sistema político actual es que hay una ausencia de incentivos a la colaboración entre el Congreso y el gobierno y el Ejecutivo. Y tampoco hay dispositivos de salida de crisis institucionales. La verdad es que la propuesta lo que hace, en lugar de resolver esto, profundiza estos problemas. Es decir, no solo no genera mecanismos de salida de crisis institucionales, como tienen habitualmente los sistemas semipresidencial o parlamentarios, tampoco genera incentivo a la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, sino lo que hace es exacerbar justamente el conflicto, por ejemplo, con las leyes de concurrencia presidencial necesarias, donde un grupo, una minoría populista puede impulsar normas, ¿no es cierto?, muy atractivas, pero que pongan en jaque al gobierno de turno desde el Congreso, pueden admitirse a tramitación, pueden incluso ser aprobados en las distintas comisiones, y justo antes del Pleno, el presidente de la República tiene 15 días para decidir si patrocina o no ese proyecto. Si lo termina patrocinando, vamos a pasar a un parlamentarismo de facto, y todos sabemos las crisis que ha generado incluso en nuestro propio país aquello. Pero si es que no lo hace, el presidente de la República va a quedar totalmente debilitado, va ante la ciudadanía. Entonces vamos a tener un presidente de la República de rodillas ante, efectivamente, el Congreso de los Diputados y las Diputadas, que va a ser el cuerpo todopoderoso. Como bien decía Belén, además, ¿no es cierto?, al eliminar el Senado, se elimina un contrapeso necesario para los regímenes presidenciales. Los presidencialismos funcionan bien con partidos fuertes, pocos partidos y fuertes, y con dos cámaras fuertes. Los sistemas multipartidistas como el que tenemos en Chile son más propios de los sistemas parlamentaristas o semipresidenciales. Y la verdad es que este sistema que se propone, presidencialismo con un bicameralismo hiperasimétrico y multipartidismo, no existe en ninguna parte del mundo, salvo en Camerún, y entiendo que otro país de África. Es decir, estamos acá inventando, estamos improvisando con un sistema absolutamente incoherente, que lo único que nos va a garantizar es crisis permanente de gobernabilidad y una falta de los adecuados contrapesos para el buen resguardo de la democracia. Belén, Carlos. Sí, en complemento, pues, bueno, poder comentar nuestro sistema presidencialista hoy en día. ¿Por qué se crea? Se crea para poder evitar la tiranía. Se crea un sistema de checks and balances, es decir, de freno y contrapeso, donde se divide el poder en diferentes poderes. Hoy en día tenemos el poder ejecutivo, donde está el presidente, el poder legislativo, donde tenemos dos cámaras que también se fiscalizan entre sí, que es la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, el poder judicial, y a veces hablamos de un cuarto poder, que no es oficial, pero que también regula bastante, que es la Contraloría de la República. Y hoy en día vemos un atentado en contra de esta división de poderes que finalmente, como bien decía, es para evitar tiranía y podemos recaer en ellas. Es decir, por ejemplo, en el caso del Congreso, tener un Congreso asimétrico, en donde finalmente la Cámara de las Regiones no va a tener el mismo rol que la Cámara del Senado hoy en día, y la Cámara de Diputados va a concentrar todo el poder, y finalmente va a tener que negociar con un presidente que, si bien quizás tengan una mayoría en la Cámara de Diputados que sea en congruencia al presidente de la República y quizás no tengan tan buenas intenciones o intenciones tan democráticas, puede ser muy peligroso y, como bien digo nuevamente, recaer en una tiranía que es muy peligroso para los países.
¿Se puede entender esto, Carlos, como la idea de una alternativa al presidencialismo que hoy día y que nos ha regido durante todo este tiempo, y buscarle otra participación democrática? Bueno, sin lugar a dudas, Fuad lo acaba de decir. O sea, Chile tiene una experiencia particularmente mala, falta una expresión más eufemística, con el parlamentarismo. Chile tenía una tradición presidencialista. Este proyecto, en mi concepto, rompe esos esquemas, y creo que estoy diciendo una cuestión de perogrullo. Y además, lo que a mí me parece más relevante es que, de una forma o de otra, nos olvidamos primero de lo que dije al comienzo, de lo que es una constitución, de lo que es un Estado de Derecho. Desde mediados del siglo XVIII, consagrado ya y consumado en el siglo XIX, de lo que debe ser un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es vital para el sustento de un Estado de Derecho, una separación de los poderes adecuada. Y en este sentido, y en aras a mi competencia o mis competencias más apropiadas, yo veo con profunda preocupación la forma como se debilita el Poder Judicial, por ejemplo. Ya no solamente el tema, ¿no es cierto?, de lo que es el Ejecutivo y Legislativo, sino que el Poder Judicial, cuyo sistema judicial va a quedar sujeto hoy día a un escrutinio con una amplia participación política. Yo coincido con Fuad en cuanto a que los partidos políticos son consustanciales y elementales para el ejercicio del poder dentro del marco del Estado. Pero aquí tenemos que entender una cosa. Primero, la Constitución es un instrumento jurídico de primera generación, el más importante dentro del contexto del ordenamiento jurídico, pero que está hecho para controlar el Estado, para controlar el poder, para que los ciudadanos podamos controlar el poder. Lo que antiguamente eran los monarcas con esta mano de Dios, ¿no es cierto?, por sobre los ciudadanos, esa es la Constitución. Y hoy día vemos que esta separación de poderes, donde los partidos políticos tienen un poder central, o sea, nos guste o no nos guste, ¿no? Cada uno apelará o le gustará más uno u otro, pero tienen un poder central para conducir las políticas públicas y las decisiones o las aspiraciones de los ciudadanos. Por una parte se ven debilitadas, y por otra parte una cuestión consustancial a los regímenes de separación de los poderes se ve debilitado con esta reforma a este sistema judicial, que la verdad es que yo particularmente no lo conozco en el mundo. No lo he visto, ¿ya? No he visto ningún ejemplo como este, y me parece francamente pernicioso, porque la esencia del Poder Judicial es que sea completamente independiente. Y dentro de este contexto, la independencia del Poder Judicial no es que quede en entredicho, queda absolutamente en desmedro. Bueno, Fuad, su comentario respecto a este tema, porque usted me dice que este sistema político que se plantea en esta propuesta constitucional no está en ninguna parte del mundo. Ahora Carlos nos dice que también este sistema judicial que se propone también no existe en los alrededores. Entonces, ¿qué pasó al interior de esta convención para llegar adelante con esta propuesta que hoy día estamos recibiendo todos los chilenos? Lo que pasa es que aquí hay un ánimo refundacional y también experimental. Y la verdad es que a mí me gustan los experimentos, pero no me gusta que mi país sea la rata del laboratorio. Y aquí se está generando efectivamente un sistema que es absolutamente contracultural, que a mi juicio lo que hace es justamente, como decía Belén, generar un sistema tremendamente vulnerable a que, si alcanza el poder un totalitario, puede terminar con la democracia y llegar a la tiranía. Es decir, esta es una constitución que no solo es mala, tiene problemas, sino que es peligrosa si es que el poder recae en malas manos. Y las constituciones tienen sentido, tal como decía Carlos, cuando el poder cae en malas manos. Si el poder está en buenas manos, no necesita una constitución. Las constituciones sirven para defender a los ciudadanos y sus libertades, sus derechos, si el poder cae en malas manos. Y lamentablemente el sistema político que se genera permite que, si el poder cae en malas manos, ¿no es cierto?, no tenga ningún contrapeso, porque no hay una Cámara fuerte, como ocurre, por ejemplo, con el Senado. Se pasa una Cámara a las regiones, que, para poner un solo ejemplo, de los 103 derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, solo 3 pasan por la Cámara de las regiones: salud, vivienda, educación. Los otros 100 derechos fundamentales solo pasan por el Congreso de Diputados y Diputadas, para poder ejemplificar, ¿no es cierto?, lo débil que es esta Cámara de las regiones que se crea
en relación, ¿no es cierto?, a un Senado. Entonces, los presidencialismos, donde el poder se concentra en el presidente de la República, requiere un bicameralismo fuerte, porque esa es la manera de evitar que, si se controla una de esas cámaras por parte del presidente de la República, se pueda derivar, ¿no es cierto?, en la tiranía, en una dictadura. Y creo que desde ese punto de vista el sistema político es tremendamente vulnerable y nos puede llevar rápidamente de una transición de una democracia a una dictadura. Yo lo invito a que se lean el libro Cómo mueren las democracias. Y ahí está de manual lo que viene en el texto constitucional. Además, si eso tú le sumas lo que dice Carlos, es decir, desaparece el Poder Judicial, se crean sistemas de justicia. Y además, ¿no es cierto?, dentro del Consejo de Justicia, que no solo participa en el nombramiento de los jueces, sino que en su evaluación participa directamente el poder político. El poder legislativo nombra 5 subintegrantes, los jueces no son mayoría. Lo mismo ocurre con el órgano persecutor penal, que es el Ministerio Público, donde en definitiva va a poder controlarlo completamente el gobierno de turno al fiscal nacional, incluso a los fiscales regionales, porque desaparece la participación de la Corte de Apelaciones en la elaboración de la terna, sino que lo hace la Asamblea Regional, lo que hoy día conocemos como los CORE, ¿no es cierto? Van a proponer, imagínense, el nombre del fiscal regional. ¿Qué fiscal va a fiscalizar a los gobiernos regionales si su nombramiento va a depender de lo que haga la Asamblea Regional? Entonces tenemos un cóctel muy complejo: un poder judicial capturable políticamente, un órgano persecutor penal capturable políticamente, un poder ejecutivo sin los adecuados contrapesos que nos puede derivar, como bien decía Belén, a una tiranía rápidamente. Y si a eso le agregamos lo débil que queda en materia de orden público y seguridad, donde no está la palabra terrorismo, no está la palabra orden público, no está el estado de excepción de emergencia, se saca a Carabineros la regulación de la Constitución, y el día de mañana, con la simple mayoría en el Congreso de Diputados, se puede eliminar o desnaturalizar completamente a Carabineros de Chile. El que las Fuerzas Armadas, en virtud de lo que establece el artículo 299, ni siquiera van a poder hacer y colaborar en el control de fronteras, sino que solamente van a estar para defendernos ante una agresión externa, pero ni siquiera van a poder colaborar con el control de fronteras. Y tenemos un tema hoy día con bandas delictuales de crimen organizado que han ingresado a nuestro país, que hoy día están generando una situación de una violencia, digamos, y una conducta criminal que no era conocida en nuestro país, que es mucho más violenta. Es decir, lo que genera es una incapacidad del Estado para poder enfrentar estos flagelos, un sistema político débil, una ausencia de la adecuada división de los poderes del Estado. A mí me parece que este cóctel, tal como han dicho Belén y Carlos, es muy peligroso, y por eso que yo, que soy una persona que siempre creo que necesitamos una nueva constitución, no puedo aprobar esta, porque sé que efectivamente es como comprar un pastel envenenado. Antes de ir al complemento que van a hacer nuestros panelistas, quiero aprender de la experiencia. Me ha pasado que las preguntas me quedan al final y nos vamos de una después y no alcanzamos a atenderla. Y esta dice Walter: ¿por qué FUAT piensa que la representación legítima viene de los partidos, siendo que el Congreso, que es donde radica parte de la democracia, está con una desaprobación más alta que el gobierno? Y además, cuando se le preguntó a la ciudadanía si quería convención mixta, dijo que no. Yo creo que son cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Las democracias sólidas funcionan con partidos sólidos. Hoy día tenemos un problema en el sistema de partidos, tenemos partidos débiles, desacreditados, ¿no es cierto? Indudablemente tenemos una dificultad, y yo esperaba y trabajé para eso, que la Constitución se hiciera cargo de las debilidades que tiene hoy día el sistema de partidos. Yo creo que no hay ninguna duda en eso. Pero a mí me gustaría que pudieran citarme un ejemplo, ¿no es cierto?, de democracia que funcione en el mundo sin que tenga efectivamente partidos. Ahora, exclusivamente los partidos, no, yo no creo que exclusivamente los partidos. De hecho, una de las cosas que valoro y que apoyé del texto constitucional es que la democracia representativa se nutra también y se fortalezca con ciertos elementos de democracia directa o semidirecta, como la iniciativa popular de ley, ¿no es cierto?, como la posibilidad de tener iniciativa de derogación de ley, la posibilidad también de tener consulta y referéndum vinculante en el ámbito local. Yo creo que eso está muy bien. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener mayor protagonismo y que no sea exclusivo de los partidos políticos. Pero eso no significa que los partidos políticos dejen de existir o dejen de tener un rol fundamental, y tenemos que tener mejores partidos políticos programáticos, porque de lo contrario, claro, lo que ocurre es lo que él dice. O sea, se votó por comisión mixta y todo el mundo quiso votar por independiente, y había una tan mala imagen de los partidos que todo el mundo quiso ir por los independientes. Y la lista más votada fue la lista del pueblo. Y arrasó el pelado Ade, que fue como independiente. Y resulta que la lista del pueblo no solo iba el pelado Ade, sino que un par de meses después, la misma lista del pueblo estaba inscribiendo un candidato presidencial
con firmas autorizadas ante un notario fallecido, ¿ya? Entonces, si usted me dice que esa es la mejor alternativa, yo me permito cuestionarlo, y sobre todo cuando uno ve lo que significó la convención, que yo creo que no fue el mejor ejemplo. El Congreso tiene problemas, sin duda, tiene muchos problemas, pero si usted me dice que fue mejor el funcionamiento de la convención y la conducta de los convencionales y la seriedad con que se tomaron la labor, yo, que fui protagonista y he estado en el Congreso, quiero decir que la verdad es que en el Congreso, con todos los problemas, se trabaja de manera bastante más seria que lo que ocurrió efectivamente, lamentablemente, en la convención. Entonces, no tenemos que elegir entre dos situaciones problemáticas. Tenemos que mejorar el sistema de partidos, tenemos que tener mejores partidos y tenemos que tener también la posibilidad de que los ciudadanos se involucren más directamente en la vida democrática a través de mecanismos de participación directa y semidirecta. ¿Comentarios, Belén? Sí, en complemento y viendo la perspectiva comparada en el caso del el sistema parlamentario y el bicameralismo que tenemos asimétrico, obvio podría decir quizá unicameralismo, porque para mí el tema de la Cámara de las Regiones no hace un contrapeso a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a tener mucho poder ahora. Sí tenemos perspectivas comparadas, el caso de Perú, que es muy ineficiente. Vemos hoy en día que tenemos gobiernos que no son capaces de terminar, y también de la Convención. Hoy en día la Convención no tuvo un poder que lo contrapese una Cámara revisora, porque la Cámara del Senado es la Cámara revisora, es decir, se redactan las leyes, el Senado la revisa y la envía de vuelta si es que no está bien algo, y eso es súper positivo. Y hoy en día vemos, por ejemplo, en la Convención que no tuvimos este organismo que pueda haber revisado. Yo siempre he pensado que las cosas importantes hay que revisarlas 2 veces. Eso como comentario. Carlos. Mira, yo coincido mucho con lo que dijo Fuad. En realidad creo que y a propósito de la pregunta, creo que la crisis de los partidos políticos también pasa por crisis de liderazgo, ¿ya? Nosotros cuando los que estuvimos en dictadura y que pasamos a la democracia, en el caso mío yo entré a la Universidad Católica justamente y a las 3 semanas mataron a Jaime Guzmán. Yo no siendo partidario de la idea política de Jaime Guzmán, viví la violencia política, la tuve que vivir in situ, pero en ese tiempo, desde ese tiempo a la fecha, se fueron perdiendo liderazgo los partidos políticos. Eso no significa, y la gente tiene que entender que no significa que los partidos políticos pierdan, que perdamos la necesidad de tener partidos políticos fuertes. Muy por el contrario. Los países que realmente son desarrollados en el mundo tienen instituciones potentes, fuertes, que permanecen en el tiempo. Los países que hacen periódicamente cambios estructurales a sus instituciones y que no las respetan, es decir, que no entienden lo que es el órgano, la institución versus las personas, suelen caer, ¿no es cierto?, en estas especies de anarquía como lo que estamos viendo hoy día en Chile, donde estamos proponiendo un sistema que es completamente novedoso, que no tiene parangón en el mundo, tiene muy pocos ejemplos en el mundo, en múltiples cosas, con una constitución ampliamente con una oferta amplia respecto a garantías que además nosotros nos tenemos que preguntar, y esto viene de las economías domésticas. Bueno, ¿cómo voy a financiar todo lo que estoy prometiendo? Porque lo que uno escucha en prensa, en comentarios en redes sociales, es decir, es que voy a tener vivienda gratis, voy a tener educación gratis. Está bien. Okay. ¿Alguien honestamente podría no querer eso? O sea, ¿tú crees que a mí si me dicen voy a tener educación gratis para mi hijo, no lo podría querer? Por supuesto que lo quiero, me encantaría, pero también me pregunto, bueno, ¿cómo lo financio? Y bajo ese esquema es una constitución, como lo dije en comienzo, que parece bastante poética, pero poco práctica y poco cercana a lo que son los regímenes de los países realmente desarrollados. Bueno, me dicen acá, la rata de laboratorio ya somos con el modelo neoliberal, que se implementó en dictadura con un Estado subsidiario y que ya está muerto. Nació en Chile, lo copió Margaret Thatcher en Inglaterra y Estados Unidos. Ya hemos sido rata de laboratorio. Un poco la crítica al sistema imperante, Belén, ¿eh? Yo creo que hemos sido muy críticos con el sistema que tenemos hoy en día. Somos muy negativos, vemos muy negativamente el sistema que tenemos actualmente y vemos con mucho optimismo sistemas que no conocemos, y para mí me parece muy peligroso. Sí creo que habían cosas que mejorar y hay cosas que mejorar, pero esto, mira, los países son como una casa. Cuando uno tiene algo malo en la casa, ¿qué hace? La renueva, quizás la pared se te está goteando, se te echó a perder, uno cambia, la pared revierte todo. Pero si le cambian los pilares a la casa, se te viene encima.
Entonces, estos cambios tan profundos y drásticos finalmente creo que son mucho más peligrosos que lo que ya teníamos actualmente. Que finalmente la gente también y la ciudadanía estaba reclamando otras cosas que que son muy diferentes a lo que se está viendo como resultado hoy en día en la convención. Un ejemplo de eso es que la gente quería descentralización del poder, menos políticos, y hoy en día tenemos más cargos públicos y el poder mucho más centralizado, como en el caso de la Cámara de Diputados. Bueno, lo mencionaba el ex constituyente Fatchaín al comienzo del programa. El artículo 157 habla en el número 1, un grupo de personas habilitadas para subrogar, equivalente a 3% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el servicio electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el servicio electoral remitirá la propuesta al Congreso para que ésta dé inicio al proceso de formación de ley. Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia determinada por la ley. El Poder Legislativo informará cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas. Finalmente, la iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos y a la administración presupuestaria del Estado, ni limitar derechos fundamentales. Sobre esto y otros temas que contempla esta propuesta constitucional, salimos a la calle a ver qué dice la gente, cómo está sintiendo este documento que se le ha entregado, que el gobierno ha hecho amplia difusión y que, en definitiva, el 4 de septiembre va a tener que pronunciarse con un apruebo o un rechazo. Pasemos a revisar estas respuestas. Mira, la verdad por el momento no he tenido la oportunidad de ver bien qué es lo que están proponiendo, pero sí obviamente sé que tengo que en algún minuto averiguar y informarme para también votar de una manera correcta. Pueden proponer como mejores políticas públicas. Eso, en general, no la he leído toda todavía, hagan su tarea, no sean como yo, leanla, para que votar informados. No la he leído completa todavía, pero en general sé que propone algo como mejores políticas públicas, mejorar el sistema de pensiones, el sistema de salud también, cambiar toda esa metodología. Porque quiere dejar un libertinaje en lo que es derechos y deberes. Si no me equivoco, leí por ahí que quieren eliminar como el Senado o quitar una de las cámaras y cambiar como el nivel de representatividad que se necesita como para las votaciones. Aunque tengo el texto, lo estoy leyendo como en los rectos libros que tengo, pero todavía no termino, todavía tengo tiempo, así que estamos dándole vuelta. Me parece que está bien que haya una mayor representatividad de las regiones, porque ahora está todo muy como centralizado, como decías tú, en Santiago. Y creo que sería bastante bueno, que podría aportar igual en hartas más cosas para ver la realidad que tiene diferentes regiones. Que está totalmente equivocada. Es una reformulación estructural completa, principalmente enfocada hacia el pueblo chileno, sin corrupción, además con igualdad, que también haya paridad, que eso igual es importante, paridad de género y la protección en general de la sociedad. Y prefiero que exista diputados y senadores porque entre el uno y el otro se hacen peso y llegan a un término medio. La verdad es que no sé mucho, no he leído la Constitución, pero sí he visto programas de televisión y bueno, igual es complicado, el tema del apruebo no está convenciendo a la gente, a mí en particular tampoco. Entonces viene complicada la votación. Va a estar reñida también con el tema del rechazo, así que... La Cámara como de las regiones, que ya el Senado ya no va a estar, de que va a haber más representatividad en cada una de las regiones y no va a ser tan centralizado como en Santiago o en las principales capitales de la región. Bueno, se supone que cada región va a ser como autónoma, va a estar descentralizado de Santiago. Bueno, igual el tema de la participación de los pueblos originarios también está muy marcado y eso a lo mejor podría provocar un poco de problemas porque si quieren instaurar una ley y en esa región el pueblo originario se opone, no van a poder implementar esa ley en esa región. Entonces ahí está como un poco complicado ese tema de que los pueblos originarios van a tener mucho poder de decisión de las regiones en las que ellos participan. Descentralizar
terminar con la corrupción, más participación. Es un poco lo que en definitiva la gente nos dice en la calle, y lo que nos queda claro es que el que más ha leído dice que todavía no ha entendido muy bien. No es fácil leer este documento y poder decir efectivamente esto es lo que yo creo que está validando mi opción apruebo o rechazo. Bueno, por cierto, como siempre, digamos, esta Constitución promete una cosa, pero al final lo que hace es hacer que eso sea imposible. Por ejemplo, la norma que se leyó anteriormente sobre participación semidirecta, iniciativa popular de ley, me parece muy bien, yo la respaldé, pero en un sistema político que no va a funcionar, dijo, y por lo tanto que va a estar en crisis permanente. Y si tenemos un sistema político que no funciona, lo que ocurre es que no tenemos tampoco prosperidad económica. No hay ningún caso en el mundo en que tengamos prosperidad económica sin tener una buena calidad de la política, sin tener gobernabilidad. Eso no funciona, ¿ya? Aún con este sistema neoliberal, ¿no es cierto?, gracias a la gobernabilidad y al impulso de cambio de la sensibilidad social, Chile tuvo el número extraordinario estos 30 años. No, hay problemas pendientes, por cierto, y muchos, pero disminuimos la pobreza enormemente, la desigualdad, y Chile progresó. Hoy día nos damos cuenta cuando criticamos tanto los 30 años, pero hoy día tenemos inflación que no conocíamos desde hace un buen tiempo, un estancamiento económico que nos va a llevar a una recesión y por lo tanto el costo de la vida aumenta, ¿no es cierto?, y la economía va para abajo. Bueno, eso efectivamente no es casualidad, eso tiene que ver con la crisis política, eso es un efecto del problema de gobernabilidad que hemos tenido en el último tiempo. Y tal como decía Carlos, no basta con enunciar derechos sociales si después no tenemos las condiciones para que esto se traduzca en una realidad. En el mundo está lleno de constituciones que prometen toda suerte de derechos y la gente vive pobremente. En Venezuela, para no ir más lejos, la constitución venezolana asegura el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo decente. Sin embargo, los venezolanos caminan miles de kilómetros, pasan el desierto, quedan a merced de bandas de tráfico de personas para llegar muchas veces a vivir en carpas acá, buscando un mejor destino. O sea, ¿sirve de algo simplemente tener un enunciado en la Constitución si no tenemos un sistema político y económico que dé esa prosperidad? No. Lo mismo en materia de descentralización. Se habla mucho del Estado regional, pero tal como lo dijo en varias ocasiones Belén, la Cámara de las Regiones no tiene ningún poder real. La verdad es que 3 de 103 derechos fundamentales pasan por la Cámara de las Regiones y todo el poder va a estar concentrado en el Congreso de Diputados y Diputadas, que tiene una regla electoral que no hay que olvidar, que es la proporcionalidad, es decir, se va a elegir los representantes de ese Congreso en función del número de habitantes de los territorios. Eso va a significar que la región metropolitana va a tener mucho más peso en el Congreso de Diputados y Diputadas, y por lo tanto en la Cámara con poder real, la región metropolitana va a tener todo el peso, y el resto de las regiones, que somos menos densamente pobladas como la Araucanía, vamos a tener menos representatividad, es decir, donde se corta el queque que va a ser en el Congreso de Diputados y Diputadas, las regiones van a quedar mucho más disminuidas de lo que están hoy día y la región metropolitana va a tener mucho más representatividad. Es decir, habla de Estado regional y descentralización, pero le da poder al órgano en que va a tener más peso la región metropolitana. Lo mismo ocurre, y perdón que termine con esto, ya en la materia de corrupción, como se planteó. ¿Ya? Es cierto, habla, digamos, con un conjunto de sanciones a la corrupción, que muchas de ellas hoy día ya están tipificadas en la ley, digamos, pero resulta que el órgano que tiene que perseguir e investigar los delitos va a depender del poder político, completamente. Entonces, ¿qué capacidad tiene el Ministerio Público e independencia de controlar la corrupción del Estado si es que va a depender completamente su nombramiento del poder político? No como ocurre hoy día, que depende en una primera instancia del Poder Judicial y en segunda instancia un poder político, pero además con altos quórum, porque el fiscal nacional tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado, lo que no ocurre con la propuesta de nueva Constitución. Es decir, dejamos al zorro cuidando el gallinero. Y por lo tanto, lo que se habla de combate a la corrupción queda absolutamente sin efecto con el sistema de nombramiento del fiscal nacional y los fiscales regionales. ¿Qué sensación le dejan a ustedes acá en el panel central, estas respuestas de la calle, aquí en Temuco, en la Araucanía, frente a esta propuesta constitucional? Carlos, Belén. Perdón. No, algo corto. A mí lo que más me llamó la atención es que casi nadie se ha podido leer la propuesta y principalmente creo que es porque es muy larga, es maximalista. Una constitución debería ser corta, entendible, digerible para todas las personas, los ciudadanos, y esta constitución es todo lo contrario. Una constitución tiene que crear el poder, delimitarlo y establecer el sistema político y las libertades fundamentales. Creo que eso es lo principal, y también las
cualidades para poder gobernar, que los gobiernos puedan gobernar efectivamente. Y creo que además de eso, la Constitución es maximalista y no cumple con estos requisitos fundamentales de las constituciones. Carlos. Yo lo que he escuchado hoy día, la verdad es que del panel coincido muchísimo en lo que se ha dicho respecto a lo que escuchamos de la calle. Me apena. Me apena por dos cosas, porque las generaciones actuales son las generaciones que han tenido más acceso a información y lamentablemente, aparentemente se quedan con puros eslogan, ¿ya? Lo que yo escuché fueron eslogan. Y lo digo muy sinceramente y con mucha tristeza. Porque claro, escuchar toda esta suerte de garantía en abstracto suena maravillosa, pero cómo las ejecuto no lo sé. Y aquí una reflexión a propósito de la norma que tú mencionabas y que también hizo alusión Fuad. Yo puedo estar de acuerdo con propuestas ciudadanas de ley bajo una estructura de órganos del Estado que sean realmente un buen filtro y una institución sólida. Pero ojo con esto, y esto no lo digo yo, esto hay literatura pero profusa en la historia. Recuerdo a Tocqueville, a John Stuart Mill, que hablan básicamente de las dictaduras de las mayorías. Porque las mayorías pueden convertir un Estado en una dictadura y en corto plazo. En Latinoamérica, créeme, tenemos ejemplos de sobra. Y eso lo lamento profundamente. Y además, y con esto quiero terminar en el fondo, decir que yo voté a prueba, porque creo que Chile merece un pacto social que nos permita de una vez por todas superar este clima de odiosidad permanente que se ha vivido particularmente en los últimos años y con toda la dificultad que fue recuperar la democracia en Chile. Y yo valoro mucho los gobiernos de la Concertación en que hicieron un esfuerzo extremo por lograr que este país fuese un país mejor, sin perjuicio de todas las cosas pendientes que hay. Pero al mismo tiempo, esta misma Constitución que tenemos hoy día ha sido vilipendiada después de todas estas modificaciones sin considerar que la misma ya permitía, y los ejemplos están en los últimos días, ya permitía hacer muchas de estas reformas. ¿Y por qué te lo digo? Desde un punto de vista jurídico, a partir de la reforma del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que se llama el bloque de constitucionalidad, todos los tratados internacionales que regulan derechos fundamentales se entienden incorporados a la Constitución. Y por lo tanto, y cuestión que yo he discutido en Corte, y particularmente en la Corte Suprema, los pueblos originarios ya están reconocidos. Los tratados internacionales que regulan los derechos de los niños, de los mayores adultos, de la diferencia sexual, de las minorías sexuales, están reconocidos. Entonces esto tiene una traducción netamente política, es decir, llenarnos de normas que finalmente, claro, dicen literalmente algo. Pero para los que tenemos una formación de derecho sabemos que hay una distancia sideral entre lo que es derecho y la ley. Y esto ha sido un capricho, y lo digo sinceramente, un capricho de una ciudadanía, de una generación que yo no comprendo su forma de pensar, y parece que efectivamente ellos creen que el mundo partió en 1995, en el año 2000. Carlos, pero también de alguna manera, y lo voy a hilar con la pregunta que me hacen, ¿no habrá un cansancio de la juventud hoy día respecto de el actuar político, en donde, por ejemplo, el concepto de cocina se fue instalando como una situación de fraude, de una situación de arreglín que fue cansando a ciertos sectores? Me dicen acá eso que se habla, por ejemplo, la elección del fiscal nacional, está todo poeteado. Todos los partidos llegan a acuerdos en la cocina para elegir al fiscal. Entonces, a lo mejor esta puede ser la opción de expresión de un sector de nuestro país cansado de ese tipo de cosas, ¿o no? Yo creo que indudablemente, creo que lo que pasó en la convención es una elección desde la base, pero ese problema que él plantea, ¿se resuelve o se profundiza? Se profundiza, porque hoy día al menos hay un filtro. Para el fiscal nacional, la propuesta de una quina, es decir, de 5 nombres, nace de la Corte Suprema. De esos 5 nombres tiene que proponer uno el presidente de la República y 2/3 del Senado, o sea, una amplia mayoría, un amplio consenso debe ratificarlo. En la propuesta de la nueva Constitución ya no participa la Corte Suprema, solo el presidente de la República con la asesoría, ni siquiera a propuesta de alta dirección pública, con la asesoría, propone el nombre y con la simple mayoría del Poder Legislativo nombra al fiscal. Y si tiene la mayoría, va a nombrar al fiscal que quiera a su gusto sin tener que conversarlo con nadie. Porque a veces también el ponerse de acuerdo con otros,
que se le llama cocina a algunos cuando es buscar acuerdos. A mí me parece que es bueno buscar acuerdos. Creo que el país avanza cuando llegamos a acuerdos. Lo que ocurre es que a veces hay una actitud bastante cínica, porque este tema de la cocina que se criticó tanto, yo les quiero decir que la cocina en la convención fue tremenda, donde pequeños grupos, ¿no es cierto?, que buscando alcanzar simplemente los 2/3 y excluyendo a las otras visiones, se ponían de acuerdo y llegaban con todas las normas prácticamente cocinadas a la comisión y al pleno. Y eso ocurrió permanentemente. Entonces, claro, a mí me parece que cuando uno, ojalá tenga una cocina pero americana, lo importante es que esto sea abierto a la ciudadanía, que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo, que discutamos, que establezcamos mínimos comunes. Si yo creo que el país tiene que reencontrarse. Entonces también la cocina como eslogan ha sido una manera de cuestionar los acuerdos y que efectivamente se imponga simplemente una visión. Y eso a mí no me parece, porque tal como decía Carlos, la democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría pero respetando a la minoría. Simplemente una mayoría que avasalla a una minoría, eso es una tiranía. Y yo creo que en Chile tenemos que empezar a aprender que nadie es dueño de la verdad, que el otro también puede tener un punto que yo puedo considerar y poder de alguna manera concederle ese punto y encontrarle cierta razón. Es parte del ejercicio más profundo de la democracia y eso se hace dialogando, ¿ya? Entonces es cierto, si hay problemas hoy día en el nombramiento del fiscal nacional, eso se profundiza y se agrava porque además se traslada a todos los fiscales regionales donde hoy día no participa el poder político. Hoy día, con la actual constitución, participa solo la Corte de Apelaciones y el fiscal nacional. Con la nueva constitución va a participar el CORE. Los CORE, en lugar de la Corte de Apelaciones, van a proponer el nombre del fiscal regional. Ya no se va a llamar CORE, se va a llamar Asamblea Regional, pero es el mismo órgano en fondo. Entonces, a mí me gustaría, si los auditores creen que el CORE sea el que proponga el nombre para que encabece el órgano persecutor penal en la región, ¿es bueno o es malo para la corrupción? Estimados panelistas, me quedan 10 minutos de programa porque usted sabe que 9:15 hay que estar dándole paso a la franja. Algunos temas cortitos. Esta rebaja le da para sufragar a 16 días de este plebiscito. ¿Qué opinan ustedes de los temas contenidos? Por ejemplo, esta propuesta, ¿le hace bien, le hace mal a la democracia? Carlos. Yo soy drástico con eso. Yo creo que le hace muy mal a la democracia. Creo que los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen un periodo de maduración. Por algo, históricamente, las normas de todo índole, en todo índole de cosas, han establecido ciertas etapas volitivas para tomar decisiones y creo que es un error otorgarle esa facultad, esa atribución y no solamente esa responsabilidad, que es más importante, a personas que todavía no han desarrollado su capacidad volitiva suficientemente y que nos van a traer consecuencias a todos. Estimado abogado, pero una persona de 16 años hoy día también le puede caer el peso de la ley. ¿Y por qué no va a tener el beneficio de sufragar? Porque por la sencilla razón que respecto de lo que guarda relación con el tema penal, todos los temas, porque me tocaste un tema que yo manejo medianamente, todos los estudios indican en el contexto internacional del derecho comparado que las personas, los adolescentes, los jóvenes, a los 16 años ya tienen el desarrollo volitivo suficiente para saber lo que es bueno o es malo. Pero eso es muy distinto y lo puedes ver con el ejemplo que tú pusiste acá, ¿no es cierto?, con la consulta en calle de personas que tenían mucho más edad que eso, que esas mismas personas no saben, no entienden lo que es una constitución política del Estado. Si estamos hablando de una cuestión extraordinariamente seria que puede determinar que el futuro de un país como tal y de un Estado como tal o prospere o derechamente, y a falta de una expresión más decorosa, se derrumbe. Y por eso es necesario tener mayor información respecto de eso y poner límites en cuanto a la toma de decisiones políticas en este caso. Belén. Yo creo que cuando decidimos reformar y hacer una nueva constitución queríamos solventar problemas fundamentales y sustanciales de la sociedad y no recaer en este tipo de debates que son tan específicos. La gente quería mejor salud, más educación, cosas relacionadas con políticas públicas y gobernabilidad para solucionar los problemas que tenemos día a día. Y creo que recaer en el tipo de debate de cosas tan mínimas nos distrae de lo que realmente necesitamos centrarnos. Fuad, ¿qué opina usted?
A mí me parece más importante que para ser diputado ni siquiera se elija cuarto medio. O sea, para ser concejal hoy día se elige cuarto medio, se eliminó cualquier requisito de escolaridad para poder ser miembro del Congreso de Diputados y Diputadas. Es decir, el órgano todopoderoso del nuevo sistema político no va a tener ningún requisito académico, ninguno. Me parece peor que el que puedan votar personas de 16 años, digamos, con voto voluntario, el que, por ejemplo, se le otorgue plena ciudadanía incluso a las personas que estén condenadas a pena aflictiva, es decir, delitos graves, que tengan más de 3 años y un día hacia arriba, y que van a poder perfectamente votar y sufragar, ¿ya? Condenados por delitos graves. Es decir, entre Colina 1 y Colina 2 van a poder elegir un diputado. Eso a mí me parece extremadamente grave, ¿ya? Sinceramente, creo que eso es justamente dar señales equívocas cuando se eleva a rango constitucional la Defensoría Penal Pública, pero no hay una Defensoría de las Víctimas. Cuando tenemos un Estatuto de Derecho de los Privados de Libertad y se rechazó el Estatuto de Derecho de las Víctimas de la Delincuencia y no se quiso incorporar en la Constitución y queda solamente en el Código Procesal Penal, pero no el de los privados de libertad. Entonces, cuando tenemos una Constitución que protege mucho más a los delincuentes y le da mucho más derechos que a las víctimas, quiere decir que aquí hay una visión absolutamente ideologizada, ¿ya?, por sobre el sentido común. Y por eso que yo creo que va a ganar el rechazo, porque esta Constitución va contra el sentido común de las personas. Bueno, una de las opiniones que me entregan acá dice, ¿y por qué esperaron 30 años para hacer cambios? Hoy están apuraditos tratando de salvar el partido del orden. Belén, ¿usted cree que también esto pudo haberse hecho antes? ¿Pudo haber habido un consenso en general? Incluso de partido, la derecha, para que estamos con cosas, siempre se opuso a hacer modificaciones y ahora sí están convencidos de que se puede hacerle algo a esta Constitución. Mira, primero que nada, la Constitución se firma el 2005 con Ricardo Lagos en democracia y se hacen modificaciones fundamentales. Entonces yo creo que hablamos de una Constitución del 2005, no del 80. Y posteriormente creo que los cambios sustanciales también se podían hacer fuera de la Constitución. La gente piensa que la Constitución es una solución todopoderosa y que con la Constitución que se apruebe se van a solucionar todos los problemas, y no es así. Hay problemas que se solucionan a través de leyes que no están en la Constitución. Y finalmente creo que gran parte de la derecha sí estuvo a favor del apruebo. Y estamos buscando encontrar una solución que sea viable, pero esta Constitución y esta propuesta constitucional no nos representa, porque finalmente da otra cosa de lo que quería la ciudadanía. No resuelve los problemas fundamentales y sustanciales que quiere la sociedad. Carlos. Yo creo que esos 30 años que se demoraron en hacer cambios obedece también a los propios ciclos políticos. Yo pertenezco a una generación que vivió la dictadura. Y superar una dictadura como la que tuvo Chile, ha tenido muchos países en Latinoamérica, no fue fácil. Yo viví el gobierno del presidente Patricio Aylwin, que en paz descanse, y vi todos los esfuerzos que tuvieron. Yo viví en Santiago el boinazo, el ejercicio de enlace, vi lo complejo en la medida de lo posible, decía. Es que esa medida de lo posible hoy día la miran con un desdén que yo no lo comparto, honestamente. Entonces, por cierto, yo no soy político, yo soy abogado, soy jurista, me dedico a temas académicos, me dedico a los litigios, a mi profesión, pero he visto todo esto y soy ciudadano además con el mismo derecho a votos que todos los otros ciudadanos del país, y me parece que en esos 30 años, por cierto que pudieron hacerse cambios, y por cierto que, por ejemplo, sectores de la derecha se opusieron rotundamente muchas veces. Eso es un error, pero son las evoluciones que tienen las naciones en general, y los países y los estados, dentro de un concepto de que 30 años en el contexto general no es tanto tiempo. ¿Ya? Hay cosas que mejorar, por cierto, que hay desigualdades, particularmente en la región metropolitana, por cierto. Pero la región metropolitana no es la realidad de regiones y nos imponen a nosotros la visión que tienen ellos en distintas partes de las diversas comunas del Gran Santiago. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle, Fat, la gentileza del Estado. Quiero referirme a eso. Por favor. Un minuto, porque no alcanza a responder eso. Mira, yo creo que efectivamente aquí hubo durante un tiempo una minoría que vetó cambios importantes, pero se hicieron cambios profundos. Recordemos que aquí teníamos senadores designados, teníamos un sistema electoral binominal, teníamos una movilidad de los comandantes en jefe del ejército, teníamos una notición del poder militar por sobre el poder político con las facultades del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, teníamos realmente una enorme cantidad de enclaves dictatoriales que impedían esos cambios. Y luego, ¿no es cierto?, todos los quórums supramayoritarios. Pero así todos hicieron cambios importantes en la propia Constitución, ya los más importantes del 2005, pero además, ¿no es cierto?, cambios sociales que permitieron que la pobreza disminuyera de más de la mitad de la población a menos del 10%. O sea, yo creo que indudablemente hubo cambios económicos, sociales y políticos fundamentales. ¿Se resolvieron todos los problemas? No. ¿Cuál es el gran aprendizaje, creo yo?
el gran aprendizaje es que la derecha durante mucho tiempo fue un dique de contención a cambios incluso razonables. Y hoy día entonces nos pasamos para otro lado. Y pasamos de, como tú bien dices, probablemente la constitución del orden a una propuesta de constitución que es la constitución del caos. Y la verdad es que yo creo que tenemos que tener una constitución de la gobernabilidad, donde tengamos orden público, justicia social, tengamos libertad, tengamos derechos sociales, un Estado social y democrático de derechos, pero no una constitución del caos, ya no una constitución que nos va a llegar a la ingobernabilidad, a la inseguridad, a la pobreza, porque con pobreza no es posible ningún derecho social que realmente pueda garantizar la Constitución, y esto va a ser una ilusión y una promesa imposible de cumplir. Entonces, no me digan que quienes estuvimos por el apruebo y que hemos impulsado los cambios, hoy día tengamos que aprobar esta Constitución del caos que va de alguna manera a regir a las futuras generaciones, porque una Constitución dura 40, 50 años. Yo no voy a condenar a mis hijos, a mis nietos, efectivamente, porque tenga temor a tomar una posición política contraintuitiva a la que siempre he tenido, porque conozco profundamente lo que hay detrás de cada norma de este texto constitucional, y tal como lo ha dicho Belén y Carlos, me parece tremendamente peligrosa para el país. Muchas gracias, Fuad. Belén, gracias por acompañarnos esta noche también. Gracias por este espacio democrático. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El próximo jueves nos encontramos a las 19:45 para seguir conversando de esta propuesta constitucional que el 4 de septiembre nos reúne a todos en un apruebo o rechazo. Buenas noches. Buenas noches. Chao.